¿Cómo es eso de que Ucrania está a punto de hacerse de un misil balístico producido en Ucrania y por los propios ucranianos? ¿Es esta noticia cierta, peregrinos? ¿Qué se sabe al respecto? Porque desde el día de ayer se ha venido manejando la noticia de que precisamente los ucranianos están a punto de presentar y de ensayar un nuevo misil balístico producido con tecnología ucraniana y en territorio ucraniano. Esto plantea dos grandes preguntas, peregrinos. ¿Pondrán en predicamentos a Rusia con este nuevo misil balístico ucraniano? Y sobre todo, ¿qué tanta efectividad tendrá en el campo de batalla? Sobre todo, teniendo en cuenta que los ucranianos aparentemente estarían desarrollando este nuevo misil balístico con la intención de competirle de tú a tú al misil balístico Iskander de Rusia. Pero sobre todo, peregrinos, y antes de entrar con la noticia, les recuerdo que Ucrania en algún momento de la historia llegó a poseer un arsenal nuclear gigantesco. Les recuerdo que cuando se desintegró la Unión Soviética en los 90s, Ucrania se quedó con muchas ojivas nucleares del arsenal nuclear soviético. Después de una serie de negociaciones, finalmente llegaron al acuerdo de que Ucrania se iba a deshacer de sus ojivas nucleares. Esto para evitar que otro país más, además de la Unión Soviética, bueno, ya de Rusia y de Estados Unidos y de los demás, otro más tuviera ojivas nucleares como Ucrania. ¿A qué se comprometieron en aquel entonces los occidentales, peregrinos? Bueno, le dijeron a Ucrania: si tú te deshaces de tu arsenal nuclear, que te quedó después de que se desintegrara la Unión Soviética, entonces nosotros te vamos a proteger de cualquier amenaza. Por eso, muchos no entienden que debido a ese compromiso, hoy los occidentales están defendiendo Ucrania, porque sellaron un acuerdo y un compromiso de defender la soberanía y la integridad de Ucrania de cualquier amenaza. ¿Ustedes creen que Rusia se hubiera atrevido a invadir Ucrania si Ucrania tuviera sus ojivas nucleares? Claramente no, peregrinos. ¿Y por qué les digo todo esto? Bueno, pues porque Ucrania entonces ahora está a punto de llevar a cabo las pruebas de su primer misil balístico fabricado por los propios ucranianos con tecnología ucraniana. Y quién sabe, debido a que Ucrania tiene tecnología nuclear, obviamente para generar electricidad, pero a final de cuentas tiene plantas nucleares. Y recordando además que Ucrania posee muchísimo uranio, que es el componente fundamental para desarrollar una ojiva nuclear. ¿Por qué no pensar que después Ucrania dice: yo voy a desarrollar mi propia ojiva nuclear y se la voy a poner a este misil balístico, y entonces se acabó para Rusia? Todo esto podría acontecer en el futuro, peregrinos, y todo tendría que ver con esta noticia de que aparentemente Ucrania está a punto de probar su primer misil balístico fabricado en Ucrania y por los ucranianos, peregrinos. ¿Están listos para todos los detalles que les tengo de esta noticia y también para hablar a fondo de lo que está aconteciendo en el campo de batalla en Kursk? Porque también eso es importante. ¿Qué está aconteciendo en Kursk? Bueno, peregrinos, abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí arranca, peregrinos. Arranca primero diciendo que Ucrania continúa avanzando en la producción de poderío militar nacional, producido en Ucrania y por Ucrania. Y además realizó su primera prueba de un misil balístico producido localmente. Así lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hasta el momento, fuentes occidentales y medios de comunicación internacionales dicen que Ucrania no ha llevado a cabo la prueba, pero que está a punto de hacerlo en los próximos días. Pero aquí el hecho no es de la prueba, peregrinos, porque finalmente puede fallar o ser exitosa. Eso se arreglará con el paso del tiempo. Aquí lo preocupante para Rusia es que Ucrania
ya tiene su propio misil balístico producido localmente, lo que nos da a entender que la tecnología ucraniana a niveles militares está desarrollándose a pasos agigantados, peregrinos. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que esto ya era demasiado, que se había llegado a un nivel donde no hay retorno, dando a entender, según algunos, que podría presionar el botón nuclear. Yo lo dudo al 100%, peregrinos, y yo les he mencionado el hecho de que Putin no va a utilizar el botón nuclear porque perdería el apoyo y el respaldo de China. Y hoy China, junto con la India, soportan la economía rusa. Prácticamente Rusia se ha convertido en un estado satélite de China, a niveles militares, a niveles económicos. Muchos dicen, peregrinos, que China y Rusia tienen una fuerte alianza para acabar con Occidente. No es cierto, peregrinos. Los chinos están sacando provecho de los recursos como petróleo y gas natural baratos que Rusia ya no le vende a los europeos. Y como la única estrategia que tiene para vender estos energéticos Rusia es dándoselos a China o a la India, ¿qué creen que hacen China y la India? ¿Ustedes creen que le dicen, te lo vamos a pagar al mismo precio que tú se los vendías a los europeos? Por supuesto que no, peregrinos. La India y China saben que están rescatando a Rusia económicamente. Obviamente van a sacar mucho provecho de esta situación y por eso le están comprando, sí, todo eso a Rusia, pero a precios muy, pero que muy bajos. Bueno, continuando con la noticia de qué sucede en el frente, y ahorita regresamos al tema de los misiles balísticos. Hay que decir que el líder de la CIA, William Burns, dice que a Rusia le va a costar muchísimo trabajo intentar recuperar la región de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin, dijo William Burns, el director de la CIA, planea una contraofensiva para recuperar territorio en la región de Kursk, que ustedes ya lo saben, es un territorio fuertemente disputado en estos momentos, pero según William Burns y la CIA, se anticipa que será una lucha difícil, por no decir casi imposible para Putin, peregrinos. La incursión ucraniana ha capturado aproximadamente 777 kilómetros cuadrados de la provincia de Kursk. Esto desde el 6 de agosto, con la ofensiva sorpresa. Aunque Ucrania no tiene intención, porque así lo ha dicho Zelensky y así lo corroboran fuentes occidentales, aunque Ucrania no tiene intenciones de anexionarse ese territorio, porque esta incursión hacia Kursk no tiene la intención de anexionar un territorio en específico, los ucranianos, a pesar de esto, han dicho que están creando una zona de amortiguamiento, líneas defensivas, para evitar que los rusos, o por lo menos para hacerles imposible o muy complicado recuperar Kursk. Esto ya lo están haciendo los ucranianos, lo que significa que si bien los ucranianos no están pensando en anexionarse toda esta región, sí están pensando en conservarla por un periodo de tiempo prolongado. Todo esto, yo les he dicho, peregrinos, se dice que tiene el objetivo de sentarse en la mesa de negociaciones desde una postura de fuerza. Para los ucranianos, claro está. Pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos al respecto? Bueno, la ofensiva ucraniana ha creado una nueva línea de frente dentro del territorio ruso, lo que genera preocupaciones en la sociedad rusa. Eso me parece que hasta cierto punto es obvio. El éxito de Ucrania en Kursk podría cambiar, sí, ligeramente la dinámica del conflicto en el futuro. Así lo aseguró William Burns, el director de la CIA. Recordando, peregrinos, que en estos momentos los ucranianos, según lo ha asegurado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, hasta el momento Rusia ya ha perdido 100 asentamientos en la región de Kursk.
lo que equivale, ustedes ya lo saben, a casi 1,300 kilómetros cuadrados, peregrinos. Entre 1,250 y 1,300 kilómetros cuadrados Rusia ha perdido en la región de Kursk. Y no solo eso, aquí lo preocupante para Rusia es que conforme avanza el tiempo y conforme avanzan las tropas enemigas, se le va poniendo mucho más complicado recuperar este territorio. ¿Por qué? Porque les recuerdo que yo les he dado aquí la noticia, peregrinos, de que los ucranianos han estado alcanzando efectivamente puentes que conectan todas estas regiones, lo que significa que para Rusia será muy difícil, por no decir imposible, llegar con sus tanques y por tierra en general a la zona de amortiguamiento ucraniana. A Putin le queda la opción aérea, pero aquí el tema es que ya Ucrania cuenta con los aviones F-16 y tiene ya desplegados, según se informa en esta región, sistemas de defensa aérea Patriot. Mucho ojo con todo esto, peregrinos. Ucrania afirma, como les digo, tener 100 asentamientos. A pesar de los avances rusos, por otro lado, en la región de Donetsk, en Ucrania, según William Burns, director de la CIA, estos no son un cambio estratégico decisivo para Rusia. Es decir, sí es cierto que Rusia está avanzando en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, pero según la CIA, son avances que no tienen una importancia estratégica grande en contra de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que el conflicto eventualmente podría terminar en diálogo, pero que para eso necesita tener el control de Kursk para tener una mejor posición de negociación. Putin insiste en que cualquier acuerdo debe reconocer realidades distintas, ustedes ya lo saben. Putin quiere Crimea, Zaporilla, Jersón, Lugansk y Donetsk, 5 regiones ucranianas, aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, y Zelensky ha dicho que eso es imposible, que Putin no va a obtener el territorio ucraniano. Y Zelensky ha dicho que este conflicto no va a terminar hasta que Rusia acepte que los territorios ucranianos son los que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética. Pero ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que los ucranianos ya tengan en su poder un misil balístico exitoso? ¿Creen que eventualmente podrían pensar en tener ojivas nucleares? ¿Cómo creen que responderá Putin ante este aparente fracaso majestuoso? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.